Bienvenidos a Ayer y Hoy en la Libre, el podcast oficial de la Universidad Escuela Libre de Derecho. En esta 10ª temporada, exploraremos los desafíos más relevantes del derecho contemporáneo: inteligencia artificial, justicia ambiental, ética procesal, derecho administrativo y más. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Conecte el pensamiento jurídico con la actualidad nacional e internacional. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre. Y hoy tenemos la primera visita, y espero que no sea la última, del licenciado Joseph Sandí Gamboa. Él es abogado con formación académica y experiencia práctica en Derecho Comercial, Procesal Civil y Derecho Notarial y Registral. Actualmente cursa un doctorado académico en Derecho Comercial, Procesal Civil, acá en la Universidad Escuela Libre de Derecho, incorporado a la Dirección Nacional de Notariado y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde el año 2021. Ejerce la abogacía en LATAM Lex Abogado en el Departamento de Litigio, brindando atención a procesos civiles y asesoría corporativa. Anteriormente, funcionario en el sector bancario y otras firmas legales, desarrollando competencias en el Departamento de Asesoría Legal. Cuenta con formación complementaria en el área empresarial, de técnico en dirección de empresas en Frankfurt Academy, lo que le permite integrar conocimientos de gestión y administración en el ejercicio de su práctica legal. Licenciado, ¿cómo me le va? Muchas gracias, de verdad, y un placer acá. Ya comentaba que soy consumidor del podcast, entonces... ¡Qué bien! Sí, me encanta, y sí, ojalá que no sea la última vez que esté. Bueno, pasaste de consumidora a protagonista, enhorabuena, y esperamos que el tiempo nos dé como para poder abarcar el tema que hoy nos ocupa, pero evidentemente hacemos agenda con lo que sea que usted proponga. Hoy vamos a hablar específicamente del levantamiento del velo societario y grupos de interés económico. Podemos tal vez iniciar explicando de manera sencilla en qué consiste tanto lo que es grupo de interés económico, así como levantamiento de velo societario, y por qué es que son relevantes en el derecho actual. Ok, muy bien. Con el tema de grupo de interés económico, podríamos ampliarlo a qué es esta integración de sociedades mercantiles, ¿verdad? Principalmente, pero bueno, como bien sabe, la personalidad jurídica, ¿verdad? Tiene su independencia legal, ¿verdad? Pero el grupo de interés económico es esta forma de que estas empresas o sociedades compartan objetivos económicos comunes, ¿verdad? Antes mencionábamos a don Rolando Soto, ¿verdad? Sí, en paz descanse. Él decía que citando a San Agustín, que el ser humano puede ser, ¿verdad? Malo por naturaleza. Bueno, un grupo de interés económico no tiene que serlo. Puede respetar una lógica empresarial, puede respetar un sentido patrimonial, que entonces es lo que en sí venga a componer que estas sociedades trabajen conjuntamente. ¿Y podrías darnos un ejemplo de un grupo de interés económico, digamos, bueno, de esos que suenan? Sí, claro. Bueno, vamos a ver. En titulares. Sí, vamos a ver. Yo creo que en muchos ejemplos y clases de derecho se habla de McDonald's, ¿verdad? Claro. Sabemos que son un montón de sociedades que trabajan con un interés común. Lo entendemos, sí, con el concepto de franquicia, pero sí es vamos a decirlo así, un grupo que tienen intereses comunes y que se integran. Ahora, no es ese el caso que venimos a abordar acá, porque más bien usted me pide un ejemplo de algo que suene, pero normalmente cuando los grupos de interés económico están en conflicto, realmente viene siendo porque los directores y otro tipo de representantes, administradores o diferentes personas están participando ahí, de así que entonces se componga un grupo de interés económico y se empiece a hablar, ahora sí, del levantamiento del velo societario. Bueno, pasando a eso, justamente es una forma de mirar detrás, de identificar a quienes realmente controlan o se benefician de una sociedad,
pero principalmente porque existe una trampa o un perjuicio, ¿verdad? Todo este tema o todo lo que vamos a abordar hoy básicamente se compone porque o existe un fraude de ley, o existe un abuso del derecho, o existen daños para terceros. Básicamente lo que podemos ver del artículo 20 al 22 del Código Civil, que son articulados que son muy importantes, que los podríamos ir integrando Claro. en las siguientes preguntas y en los siguientes ejemplos. Y por eso entonces el levantamiento del velo societario, hay muchas formas de llamarlo desde el common law, ¿verdad? Yo adopté el lifting, ¿verdad? Pero realmente en las regulaciones sudamericanas, podemos hablar de Uruguay y Argentina, se habla de inoponibilidad de la personalidad jurídica, se habla del allanamiento, ¿verdad? Y se habla del desistimiento de la personalidad jurídica como otras formas. Y es que, perdón, licenciado, a ver, lo que se escucha en calle es, mira, no, hagamos una sociedad para tener como esta aura de protección, ¿verdad? Y poder manejarnos con mucho más tranquilidad, sabiendo que quien responde es nuestra sociedad y no vamos a responder a título personal. Y eso es lo que se oye en calle, ¿verdad? Pero cuando hablamos de levantamiento de velo societario, pareciera, digo yo, como que llega a una especie de inquisición, ¿verdad? Y que nada se le puede oponer a eso, y entonces quedan en absoluta evidencia, pero ya se entiende que esto no es arbitrario. O sea, lo que deduzco de lo que usted está comentando es más bien que tienen que haber causas, digamos, que violenten la ley de forma importante para que se pueda utilizar este recurso. ¿Es así? Sí. Vamos a devolvernos Sí. unos pasos, digo yo 2 pasos, pero en realidad mucho tiempo, ¿verdad? Hablemos de cuándo viene siendo o cuándo nace una sociedad anónima. Más o menos en el siglo XV, para no aburrirlos con estos temas, ¿verdad? En expediciones colonizadoras, pero se consolida en el 2019, ya bastantes años después, como la personalidad jurídica. Y eso tiene respeto y tiene lógica, ¿verdad? Yo que me leía el currículum, ¿verdad? Con mucho ánimo, ¿verdad? Hay que guardar sus distancias, pero hay que respetar a mercantilistas que sí dicen la personalidad jurídica es un tema de mucho respeto y de mucho honor, ¿verdad? Hasta que se cometen esos que yo mencionaba, fraude de ley, ¿verdad? Algún tema de daños a terceros y abuso del derecho. Sin embargo, siguiendo un poquito con la historia, la personalidad jurídica se consolida de esa manera, pero el levantamiento del velo societario se empieza a dar más o menos en el siglo XX desde el punto de vista del common law, ¿verdad? Para combatir fraudes, porque ya empezaba a existir estas formas de evadir ciertas responsabilidades, como usted lo menciona, ¿verdad? Para crear este telón y entonces responder a otras de otra manera y utilizar la personalidad jurídica para otras cosas que no es para lo que fraude se quiere. de ley. Y ahora, entonces fue paradigmático, ¿no? Sin duda. Totalmente. Se rompe porque esa no era la idea. La idea es, o siempre ha sido, que responda a una lógica. Ahora, yo no estoy diciendo que las personas que tomen una sociedad y las tengan, valga la redundancia, como tenedoras de bienes, ¿verdad? Eso no se permite, la ley Sí, lo permite. No se debe presumir mala fe nunca ahí. Exacto. Porque Es excepcional, claro. Exacto. La buena fe se presume, Claro. la mala fe se tiene que comprobar. Y ya para terminar la reseñita histórica muy rápida, viene siendo hasta el siglo XXI y viene siendo a partir de en Costa Rica de la jurisprudencia, ¿verdad? Viene hablando de este tema hace no tantos años, ¿verdad? No voy a decir que pocos años, pero no tantos. Y que el derecho germánico entonces, del origen del common law, ¿verdad? Lo convierte en una herramienta global para combatir fraudes. Y bueno, ahorita podemos profundizar de qué es el levantamiento del velo societario. Es justamente no darle la importancia, por así decirlo, o no darle este respeto que tiene la personalidad jurídica, porque se están cometiendo determinadas acciones que va en perjuicio a terceros, o se está usando el derecho, o se está utilizando para evadir tributos, etcétera, ¿verdad? Yo creo que lo importante, porque el concepto respeto me parece
Me parece interesante. Claro que sí. Me parece muy, muy interesante. Pero entonces, haciendo una analogía con una persona física, vos argumentás el respeto no como algo que se te otorga, sino como algo que es inherente a vos como persona. Entonces entiendo que el respeto a la persona jurídica es inherente hasta que esa persona pierde a sí misma ese respeto. Yo me pierdo el respeto actuando contra la ley, ¿verdad? Cometiendo fraude de ley, perjudicando a terceros, y entonces ya no puedo reclamar algo que yo misma no di. Digamos, si pudiéramos hacer, si cabe esa analogía. Es que cabe perfectamente, ¿verdad? Porque empieza a hablarse de allanamiento, desistimiento, inoponibilidad de la personalidad jurídica justamente porque hay que evitar abusos, proteger terceros y asegurar negocios justos y transparentes. Claro. Esa es la idea. Entonces, tiene que haberse iniciado un proceso para solicitar el levantamiento del velo societario. Es que aquí tenemos un problema muy importante, que el levantamiento del velo societario no está regulado. Ah, caramba. Entonces, ¿quién lo ha desarrollado? Lo ha desarrollado la jurisprudencia. La jurisprudencia. ¿Verdad? Entonces, yo no le respondería muy en plano esa pregunta, porque para mí, a mi modo de ver, lo que tiene que existir es prueba. Prueba de esos fraudes, ¿verdad? Prueba de ese perjuicio a tercero, y sin duda se da en el contexto de un proceso judicial, claro, ¿verdad? Pero yo también lo pensaría, ¿por qué no? No lo he visto, pero ¿por qué no en un contexto desde el proceso administrativo, por ejemplo? Okay. Cuando hablemos que en el Ministerio de Hacienda ellos tomen la iniciativa de no respetar esa persona jurídica porque justamente está cometiendo un fraude. Entonces, bueno, si lo contextualizamos en el exterior, nos asustamos un poco más, ¿verdad? Porque hablamos de empresas offshore, ¿verdad? Que lastimosamente se han utilizado para trata de personas, se han utilizado para temas de narcotráfico, entonces eso da mucho temor desde ese punto de vista. Ahora, dentro de los ejemplos que vamos a citar más adelante, los podemos aterrizar más en la sede jurisdiccional, y ahí en ese momento entonces podríamos hablar que la decisión, ¿verdad? Quien tome la dirección de esa decisión de levantar el velo societario va a ser un juez. Un juez, y entonces ahora sí, rescato entonces los criterios o premisas, ¿verdad? Para considerar la decisión de si es o no pertinente aplicar ese levantamiento del velo societario. Pero entonces, ¿cuál sería la necesidad de pedirlo? Evidentemente, a ver, es que es muy interesante, porque, a ver, se parte de un delito, ¿verdad? Se parte de que hay de un abuso. De un abuso, ok, se parte de un abuso que se investiga y cuyo elemento probatorio más importante es lo que devele es esta acción, esta decisión del juez. Sí, ahí lo que se tiene que ver, a ver, erróneamente se tomaba como que el levantamiento del velo societario es ver quién tiene las acciones, y eso no, ¿verdad? Incluso que el juez diga, creo que así se había malinterpretado en algunas decisiones judiciales, tráigame los libros para ver quién es, y creían que ese acto era el levantamiento del velo societario, pero justamente a falta de regulación, ¿verdad? Eso es lo que se ha dejado interpretar. Entonces lo que corresponde ahora es aclarar, es no solo revisar, no solo tener la prueba, no solo, ¿verdad? Contar con los presupuestos objetivos de que sí se está cometiendo un abuso del derecho, un fraude de ley, ¿verdad? Un daño a una persona, que de repente, mire, es que utilizaron esta sociedad, ¿verdad? Y justamente la tiene un testaferro, ¿verdad? Que es el hermano de un cónyuge, ¿verdad? Y en el proceso de divorcio lo único que está haciendo con esa sociedad es distrayendo los bienes para que no sean gananciales, y evidentemente no tome nada a su ex cónyuge, ¿verdad? Y evitando el sesgo, ¿verdad? Pues se podrá decir que las mujeres un poco más mejor portadas que los hombres, pero no se encontraba en la jurisprudencia justamente que las mujeres cometieran ese tipo de actos, sino que eran hombres.
Pero bueno, sí, bueno, es la pero base comercial. no, pero está bien porque sí, efectivamente no hay sesgo. No hay sesgo, pero si tantas veces hemos hablado con respecto a la ley, a la parte débil de las relaciones, pues lo más común es que en ese sentido pues sea la mujer. Pero sí, avanzando entonces, claro, a ver, tiene que haber una resistencia importante por parte de los que forman parte de la sociedad. Dije una redundancia, me disculpo. Tiene que haber una resistencia porque claro que se ponen en evidencia muchísimas cosas y entonces es a través de esta decisión judicial de levantar el velo donde ya dijimos, no solamente como elemento probatorio, es que puede ser lo que desestime un caso. Bueno, o puede ser, mejor dicho, lo que más bien lleve al juez a tomar la justicia y a ser responsables los que tienen que ser responsables. Claro, Es cualquiera decir, de las dos cosas pueden pasar. sí, es decir, un bien, ¿verdad?, que de repente puede ser o puede parecer ganancial, entonces nada más decimos, no le vamos a dar la seriedad que corresponde a esa personalidad jurídica y el bien que tiene esa sociedad lo vamos a traer a un proceso y lo vamos a hacer ganancial. Claro. Por poner un ejemplo en familia, ya ponía algunos otros en tributario. Sí, es que la simulación, digamos, es bastante común en materia de bienes gananciales, Claro, ¿verdad? claro. Es muy triste que sea así, pero la verdad es que es muy común. Sí, ahora, bueno, yo votaría y le daría la apuesta al nuevo CPF, ¿verdad? Claro. A que pues guíe más o menos a los jueces en esas decisiones, en esa materia, en esos contextos. Otro contexto igual, para no salir tal vez de una vez de temas de familia, puede ser el tema de pensiones, ¿verdad? Resulta que una persona nada más dice, tengo 50,000 para pagar, pero en virtud de las personas jurídicas que maneja o de cómo distribuye las ganancias. Oculta pues, patrimonio. Es un millonario, Claro. ¿verdad? ¿Por qué no? Qué espanto, Entonces, sí. sí, pueden haber muchos contextos, por eso le decía, pero la idea es revelar qué hay detrás de la empresa como paso uno, como prueba del proceso, y después obligar a los responsables reales a responder por sus actos. Entonces, sí, tiene una aplicación importante. Nos vamos a guardar las distancias con el tema de que si es necesario regularlo, si no es necesario regularlo, pero hay otros temas fundamentales que vienen a traer y que pegan al traste con este tema del levantamiento del velo societario. Es muy interesante. Hablábamos hace un ratito de que se parte del principio de buena fe y en su artículo usted lo menciona como base fundamental. ¿Cómo es que se articula este concepto para proteger a terceros? Sí, es cierto, yo parto de la buena fe. Yo no sé, licenciado. ¿Será que uno es muy al estilo de antes, que uno prefiere ver con quién está hablando y ojalá sí que sea de frente, ¿verdad? Para poder llevar a cabo cualquier tipo de negocio. Incluso contratos, o sea, pasa mucho con el tema de los contratos. Yo no sé, yo firmo un contrato con la personalidad jurídica y no sé quién está detrás de esa persona jurídica y crea como cierta incertidumbre, ¿verdad? Sí, bueno, el tema de incertidumbre sin duda es un aspecto que viene a protegerse o se vela porque este tema se promueva, ¿verdad? Pero bueno, para responder a la pregunta y no yéndose muy largo otra vez mencionando el articulado que ahí señalaba. El artículo 21 del Código Civil dice: los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Ya mencionábamos, la buena fe se presume, la mala fe tiene que probarse. Y un artículo siguiente, ¿verdad? Sin aburrir un poco con este tema, la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. En líneas más adelante, ¿verdad? Los límites normales en el ejercicio de un derecho, ¿verdad? Con daño para un tercero o para la contraparte es justamente lo que se viene a proteger en ese sentido. Entonces, ¿por qué es importante la buena fe? Porque justamente va en contra
de lo que mencionábamos antes, de abuso del derecho, de daños a terceros y de fraude de ley, pero más allá de todo eso, es importante porque se tiene, por medio de la buena fe y de la actividad que realiza una persona jurídica, que se promueva la honestidad y que sea también confiable en las relaciones legales. Totalmente. ¿Verdad? ¿Qué es lo importante? Esa es la premisa, o sea... Sí, de que usted vea a la persona una vez que firma el contrato. Bueno, que exista esa confianza y esas relaciones que sean sanas, ¿verdad? Que no existan trucos, que no existan una forma de perjudicar a otros, ¿verdad? O una forma de evadir responsabilidades. Yo apostaría mucho porque la gran mayoría de las personas jurídicas están haciendo las cosas correctas. Uh-huh. Yo me gusta porque al final es cierto que si está regulado el tema de que la persona jurídica actúa con responsabilidades, que responde también a cualquier daño que se pueda causar por efecto de sus actividades, nosotros aprendamos a confiar a partir del principio de buena fe, pero que también sepamos que hay recursos para que, si se violenta ese principio, también se pueda actuar. O sea, yo creo que viene de la mano, ¿verdad? Sí. Por eso te digo que fue paradigmático el levantamiento del velo. Si no está regulado, igual es por jurisprudencias como se ha regulado. Y es necesario. Es necesario porque en realidad cada vez más vemos personas que, lo decíamos en unos episodios anteriores, cuando se sugería para protección de un negocio el formalizarlo a través de una sociedad, ¿verdad? Y decíamos, es que al principio todos somos amigos y estamos llenos de ilusión con esto que estamos empezando. Sí. Y después de un tiempo, pues, se choca con realidades que no necesariamente se ajustan a esos primeros momentos. Uh-huh. Y es mejor que quede cubierto. Entonces, se desestimularía la formalización si no fuese por este fuero de protección que tiene naturalmente, porque se parte de ese principio. Uh-huh. Lo que hay que hacer es mantenerse dentro de la buena fe a la hora de actuar a través de esta sociedad o de esta persona jurídica. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Creería que las condiciones generales de los contratos, ¿verdad? U otras materias en temas de consumo, pues en la parte más vulnerable vienen a proteger esos derechos. Claro. ¿Verdad? Pero hay que entrar a ver cuál es la situación vulnerable en la que se pone. Y si de verdad hay un abuso de derecho, ¿verdad? En el uso de la personalidad jurídica. Esto trae muchas cosas. Es decir, lo que yo mencionaba antes, no solo con el levantamiento del velo societario, hablando de una sola sociedad o de un grupo de interés económico, uh-huh. ¿verdad? Principalmente el grupo puede responder a una lógica y puede que la persona jurídica sola, ¿verdad?, no quiera cometer esos yerros, que al final puede ser que sean yerros, que no sea un abuso del derecho. Uh-huh. Y que el grupo de interés económico, ¿verdad?, responda a lo que normalmente se establece como presupuestos necesarios o criterios necesarios para determinar que sí existe grupo de interés económico, ¿verdad?, como lo puede ser la dirección unitaria de la empresa, ¿verdad?, o una idea de una supremacía de lo que se quiere para la empresa, o una participación recíproca de distintas personas ya físicas que están controlando la empresa y el capital de la empresa, ¿verdad?, accionistas, administradores, etcétera. Lo cual también habría que hacer una diferencia que, bueno, sería para otro momento, pero sí es importante que se integre todo esto, ¿verdad?, que se entienda y que entonces a partir de eso ya podríamos hablar que un grupo de interés económico no necesariamente es malo, salvo que ya, bueno, entonces hay un tema de abuso, ¿verdad?, o de un daño que está causando. Y ese contexto, principalmente, creo que ha sido más aventurada la jurisprudencia laboral en hablar de grupos de interés económicos en determinados contextos. Ahorita podríamos hablar ya de los ejemplos, pero sí es muy importante hablar de eso. Vamos a ello, vamos de una vez, porque okay. Efectivamente el artículo, cuyo nombre es Levantamiento del Velo Societario y Grupos de Interés Económico. Uh-huh. ¿Y está disponible? Está en la revista Tribuna. Uh-huh. Creo que es el tercer artículo de la edición
no recuerdo la edición, pero es la última edición que sacó la Libre. La Tribuna Libre, perfecto. Entonces a buscarlo para poder ampliar más al respecto. Pero sí es cierto que se menciona que estos conceptos tienen aplicación transversal. Ya mencionaste un área, ¿verdad? El área de familia, el área laboral, pero hay múltiples áreas del derecho donde efectivamente son conceptos transversales. Está tributario, está civil, familia ya lo mencionamos, laboral también. Sí. Pongamos algunos ejemplos, me gusta el tema de los ejemplos, se vuelve más académico para los que no hemos terminado la carrera. Por favor, licenciado. Sí, vamos a ver, ya abundamos un poquito de los ejemplos. En familia, en laboral, pongo uno de grupo de interés económico, ¿verdad? Y hay dos jurisprudencias que a mí me llaman mucho la atención, que se aventuraron a hablar de esto, que viene siendo la 26-2024 y 255-2023 del Tribunal de Apelación Civil y de Trabajo de Alajuela. Redactor también, un profesor de esta universidad que yo respeto muchísimo, Guillermo Guilá, y él o ellos, este tribunal, hacía algo muy interesante. No voy a tal vez entrar en el caso en concreto, pero pensemos en un reclamo de prestaciones, un ordinario laboral, ¿verdad?, de reclamo de prestaciones privado. Y de repente la sociedad que está inscrita en la caja, ¿verdad?, como patrono y que a mí como trabajador me paga el salario, va depositando los salarios y bueno, hay un conflicto en la relación laboral, salgo de la empresa y entonces yo ahora necesito demandar a la empresa. Cuando la empresa no me quiere pagar... No me liquidaron. Pues justamente, ¿verdad? Voy con el reclamo de prestaciones. Cuando la empresa no me quiere pagar, por determinada razón, la que fuera, pues veo que la persona jurídica no tiene nada, no tiene bienes, no tiene cuentas, no tiene nada. Pero eso está muy extraño, porque hasta donde yo recuerdo como trabajador, yo trabajaba en un edificio bastante bonito, ¿verdad? Y entonces, ¿de quién es ese edificio? Porque yo no puedo anotarlo. ¿De quién son las computadoras? ¿De quién son los escritorios? ¿De quién? Los carros que se usaban. Justamente, pueden incluso otra sociedad tener la flotilla, otra sociedad tener el inmueble, ¿verdad? Otras sociedades tener diferentes bienes, y como una medida preventiva, ¿verdad?, de la anotación de la demanda, yo no puedo ejercer ese derecho, o ejercer esa medida, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Sí, está a nombre de otra sociedad. Bueno, entonces llame a esa sociedad al proceso, ¿verdad? Veamos que son los mismos directores, integrémosla y entonces anotemos la demanda para que esta otra sociedad sea solidariamente responsable por mis prestaciones. Asimismo, hay otra sociedad que manejaba las cuentas y igualmente se integra todo los criterios que puedan ser justos para un grupo de interés económico, como la dirección unitaria y también la participación recíproca de socios y administradores. Bueno, entonces llame a esa sociedad también, porque justamente ahí yo sí puedo pedir un embargo de cuentas y entonces que de alguna u otra manera ya vengan a responder solidariamente, como mencionaba, por las prestaciones que me den. Entonces eso justamente sobre lo que se trata. En el tema tributario, bueno, hay muchos temas que se utilizan en sociedades. Yo no quiero atacar, ¿verdad?, desde el punto de vista que está mal hecho, sencillamente que están haciendo lo mismo todas las sociedades, pero nada más para manejar un tema de tributos, ¿verdad?, o de cómo perciben, ¿verdad?, cómo se reporta, se hace la renta, cómo se hace el IVA, etcétera. Utilizo varias sociedades. Entonces me favorezco de alguna manera de esos rangos que me establece la administración tributaria, y pues no es lo correcto porque soy una sola persona, ¿verdad?, con 5, 4, 6 sociedades haciendo este tipo de actividades. Eso sería abuso de ley. Abuso de ley. Sí, puede ser incluso un fraude de ley. Fraude de ley, ok. Sí. Ahí, bueno, habría que entrar un poquito al derecho administrativo, a explorar, ¿verdad?, otros temas y, por supuesto, el derecho tributario, a ver cuáles normas estoy violentando de normas tributarias, ¿verdad? Son varias. Desde el punto de vista comercial, pues, por supuesto, si yo lo que hago es un contrato con determinadas personas, proveedores, etcétera,
pero mañana veo que no puedo hacer frente a ese contrato y lo que dejo es la sociedad hecha un cascarón, ¿verdad? Y me voy con otra sociedad hecha un cascarón, ¿verdad? Es como se le dice popularmente en la calle. Vacía. Sí, vacía, ¿verdad? Y se trabaja de alguna otra manera. Alguna otra materia que esté por ahí y que nos sirva de ejemplo es por ahí del 238, si no estoy mal, de la ley concursal, donde se habla más bien de fraude de acreedores. Desde la ley concursal hablamos hasta de penas de cárcel, o sea, una norma sustantiva bastante importante. Claro. Donde viene de una vez mencionando bastantes temas. 238 y siguientes de la ley concursal. Ahí vemos otro ejemplo donde pueden existir, ya las normas concursales pues están bastante, creería yo que bien hechas, ¿verdad? Con esta entrada en vigor de la ley concursal y contemplan muchos escenarios, pero bueno, en ese caso pues también podríamos hablar, ¿por qué no?, de un levantamiento del velo societario, de algunas otras, ¿verdad? Persiguiendo patrimonios para satisfacer, digamos, los derechos de los acreedores. Justamente. Ok. No, está interesantísimo, Sí. Me encanta. Y yo recuerdo, ya ha pasado un rato desde que vimos el levantamiento del velo societario, pero sí recuerdo el efecto, el impacto Sí. que tiene en muchísimas materias del derecho, la importancia de que exista la figura, aunque sea desarrollada a nivel jurisprudencial, pero es magnífico. Y ya vamos a tener que ir finalizando y lamento tanto que se nos acabe el tiempo, pero hablemos del contexto de los grupos de interés económico para finalizar y quizás hacer como un cierre. Claro. General, ¿qué retos o qué controversias han identificado o has identificado vos en cuanto a la responsabilidad solidaria dentro de los grupos propiamente de interés económico? Bueno, yo hacía una crítica muy grande, ¿verdad? Que destapa un poquito de polémicas, ¿verdad? Desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista de la carga de la prueba, ¿verdad? Hay que distinguir cuándo es un grupo de interés económico y cuándo no. Hay presupuestos y hay formas. Lo que pasa es que si lo vemos desde el contexto de un numeral 478, el Código de Trabajo, yo tengo que ir a comprobar que no es un grupo de interés económico, ¿verdad? Entonces, la prueba de que yo no hago algo, ¿verdad? Y esto también va a tapar mucha discusión, es muy difícil. Claro. Entonces, eso es un reto. Bueno, resumiendo, ¿verdad? Es distinguir que de verdad lo sea y que de verdad esté en un contexto de uso, porque puede que lo sea, porque no, pero, ¿verdad? No vamos a utilizar a tratar de formar un grupo de interés económico, ¿verdad? Solo porque un excónyuge, ¿verdad? O una determinada persona en un proceso, ¿verdad? Tiene una acción con la cervecería Costa Rica, sí, ¿verdad? Sí. Entonces uno quiere atraer a la cervecería Costa Rica al proceso. Eso no se trata, no cabe, claro. Hay que abordarlo de distinta manera, ¿verdad? Y distinguir cuando toda esa agrupación de verdad causa un daño, porque de repente me puedo traer a personas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Con mi divorcio, si son socios de mi firma, ¿verdad? Y otros elementos que vienen a perjudicarse por una cuestión que hay que decirlo, ¿verdad? Un tema de divorcio, por ejemplo, es muy personal, ¿verdad? Este condominio de abogados, de odontólogos, de médicos, donde se forman en un inmueble para realizar sus actividades, no podemos decirle que están haciendo un abuso del derecho solo porque, ¿verdad?, compartamos cierta forma, ¿verdad? Hay que saber discriminar. Exacto. Y bueno, y en eso evitar malos entendidos en cuanto a la autonomía de cada empresa. Eso es importante porque no podemos restringir que las demás personas también tienen derechos, ¿verdad? Pero tampoco podemos delimitar esta existencia de fraude de ley, de todo lo que hemos venido hablando hoy, ¿verdad? Y también hacer ese equilibrio. Yo me quedo nada más con la idea de que no creería que sea necesaria una regulación, por lo menos es lo que pienso hoy, porque puede también limitarnos mucho. Y antes de hacer esa conclusión tan tajante, pues sí, evidentemente ya se presenta un proyecto, etcétera, ¿verdad?
pues me gustaría leerlo a ver si de verdad aborda de la forma que debería ser, de una manera integral y objetiva. Bueno, y si no, pues a redactarla, licenciado. Bueno, ahí me quedo con mis reservas, ¿verdad? Porque preferiría que la jurisprudencia y la doctrina sigan haciendo lo que han hecho. Porque lo han hecho muy bien, ¿no? Exacto, para no más bien ponerle un techo a ese desarrollo, mejor que se quede como se ha desarrollado hasta ahorita, ¿no? Licenciado Joseph Sandí Gamboa, muchísimas gracias, de verdad, excelente tema y bueno, quedamos pues siempre con la mejor disposición a recibir más dentro de la agenda que pueda proponer para nuestro podcast de Ayer y Hoy en la Libre. Ojalá que sí. De verdad que sí. Muy agradecido. Nos despedimos y les invitamos como siempre al siguiente episodio acá en Ayer y Hoy en la Libre. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentre más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional, con recursos como la revista Tribuna Libre y mucho más. Sigamos construyendo el derecho de hoy.